12. Génesis 12. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí. Padre bueno, estás en los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Pedimos que tu iglesia, Señor, hoy en este día pueda tomar también todo lo que tú le das aquí, esta palabra de vida, esta palabra de fe, todo lo que nos enseñas a través de tu espíritu y tu palabra. Que abras el entendimiento, Señor, de cada corazón de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, fue muy claro el Señor al llamar a Abraham. Fíjese lo que dice aquí: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Haré de ti una nación grande. Mire, Israel es la única nación que fue fundada por Dios. No fue fundada por el hombre. Fue la única nación que fue fundada por Dios, del único Dios y verdadero Israel. Entonces, esto le da, no es porque sea mejor o porque tenga no, esto le da una seguridad, una confianza, una preservación de parte de él, y por eso hizo un pacto con él más adelante. Mire, vamos a ver cómo todas las demás naciones, todo lo que hay aquí en la tierra de naciones, porque hay muchas naciones que surgen y con el tiempo desaparecen. Pero fíjese Israel, que es una de las naciones más grandes. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde están todas esas naciones pasadas, no? Y cómo sigue funcionando, sigue siendo el pueblo que Dios escogió. Mire, va a haber, ¿quién también creó y formó las demás naciones? O sea, hay tantas naciones y que todavía ahorita existen, y otras que ya fueron y ya no existen. Pero mire lo que dice Génesis 10:6. ¿Quién formó las naciones? Por eso Dios, aunque parezca un misterio, pero creo que Dios quiso formar y tener una nación para él. Dios dice 10:6 dice. Aquí está hablando de la descendencia de los hijos de Noé para poblar la tierra. Y luego aquí dice los hijos de Cam. Sabemos de Cam, un hijo de Noé que Dios maldijo por haber hecho una afrenta a su padre. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut
y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabá, Rama, Sapeca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y aquí viene. Y fue el comienzo de su reino Babel, la primera ciudad que se fundó después del diluvio, Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Cael, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ladín, y ahí sigue hablando, ¿verdad? De donde salieron, en el 14 dice, de Patrusín y de Caslunín, de donde salieron los filisteos, y a Cafnorim, letras, ¿verdad? ¿Dónde están estos, verdad? Y ahí nos sigue diciendo, mire, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y así sigue, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, todas esas naciones que después surgieron en el Medio Oriente. Entonces, sí están captando quién creó, fundó todas esas naciones. ¿Quién? Sí, no. Fueron hombres fuertes y todo. En el caso de aquí fue Nimrod, un hombre que fundó la Babilonia. De este hombre, de la descendencia de Cam, como dice, ya sabemos que Cam, Dios lo había maldecido por lo que hizo a su papá Noé. Fue el padre de Babel, la primera nación pagana, donde nació, ¿verdad? Y vino todas las religiones babilónicas y sus costumbres idólatras. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos que entender que aunque las fundó un hombre, pero realmente el que estaba atrás de todos los hombres que fundan las tierras, ¿sí? Estos son el mismo demonio y sus potestades. Ellos son los que fundan todas esas naciones y usan a los hombres. Entonces, todas esas religiones y todas esas naciones, el diablo y sus potestades fueron los que a través de estos hombres levantaron sus ciudades principales hasta llegarlas a convertir en ¿qué? En imperio. Fueron grandes imperios que se levantaron, pero esos imperios también cayeron. Pero ¿sabe qué? El enemigo cae Babilonia, pero funda otro imperio, los medos persas. Caen los medos persas y fundan otro imperio, los griegos, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién funda todo esto? Usa a los hombres, las principales ciudades están convertidas a unas en imperio y otras en unas ciudades grandes donde se desarrolla todo tipo de actividad demoníaca. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Abraham y su padre vivían, dice, que en una ciudad de Caldea, Ur de los Caldeos, Babilonia, hoy Irak o Asiria, y dice cómo Dios lo sacó de esta ciudad pagana, porque no era una ciudad buena, era una ciudad mala. Dice, sal de tu casa y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Verdad? Entonces, ahora entendemos por qué Dios quiso sacar a Abraham de su ciudad y llevarlo a otro lado para crear una nación para él, independientemente de todas esas naciones. Por eso Dios le prohibía que hiciera unión, ¿con quién? Con las naciones vecinas, porque todas estaban fundadas por demonios, hermano. Todas.
Entonces, Abraham vivía ahí y Dios lo sacó de esta ciudad pagana, fundada por demonios, por demonios. Había una serie de idolatría por dioses falsos. Pero ¿sabe qué? Dios ahí quiso hacer una nación. O sea, él ni se imaginaba lo que iba a hacer Dios con él. O sea, la clase de nación que iba a levantar, ni siquiera se pudo imaginar, ¿habrá? Pero Dios quiso hacer una nación para él y de él. Una nación donde él fuera quien reinara, gobernara, y escoge a un hombre, Abraham, para que de él empezara su nación. Imagínense, ¿no? Sabemos que por un hombre se formó esa nación y pasó tiempo, pero lo hizo Dios. Dios le dijo claro lo que iba a hacer con él. En Génesis dice, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Sabe qué? Porque todos ellos también eran idólatras, hermano. Tu papá, todos ellos estaban involucrados en la clase de vida que llevaban ahí. Dios no quería que nadie de su casa, de sus parientes, fuera con él. Le dijo, no, quiero que vayas tú solo, no lleves a nadie. Y aunque él salió con su papá en Harán, ahí murió su papá. Pero aún Abraham, en su deseo también, se llevó al sobrino. Dios no quería que le llevara tampoco a esa colilla, ¿verdad? Solo él quería que Dios lo escogió para levantar su nación. Y más adelante ya nosotros vemos cómo corta a Lot, ¿no? Y vimos cómo Lot también traía una ideología y unas costumbres de la misma, de cómo se llamaba, de Sodoma y Gomorra. Entonces Dios dijo, no quiero que vaya Lot. Dios puso esos medios para que Lot también fuera cortado. Y dice, y luego Dios le dijo, y de ti te haré, de ti, una nación grande. Una nación grande. Y mire qué cosa ha hecho Dios desde aquel tiempo hasta ahorita. Los imperios surgen y todos los imperios, ¿verdad?, que han estado, han atacado a Israel. Han hecho daño a Israel por haberse portado mal también Israel. Pero Dios los castiga. A todas esas naciones Dios las castiga y destruye sus reinos. ¿De quién fue el propósito, el deseo para ser una gran nación? No fue de Abraham. No fue de Abraham. Dios sabía que todas las naciones que habían sido fundadas por hombres paganos. O reyes paganos, gente que era corrupta, idólatra. Nadie de ellos tenía conciencia de Dios verdadero. Como Dios y sus orígenes de ellos fueron por los principados y potestades. Todas esas naciones que estaban en el Medio Oriente y que los fariseos y los jebuseos y todos esos, ¿verdad? Todas esas naciones estaban fundadas por hombres paganos que Satanás levantaba y su vida era pecaminosa, ¿me entiende? Y Dios no quería que se juntara con ellos. ¿Por qué? Porque se iban a contaminar. Los quería para él. Entonces fueron todos a través de príncipes y potestades del diablo, quienes levantaban a través de hombres y quien el diablo, ¿sabe qué? Les daba su poder a cambio de que los sirvieran a él. Les daba poder y los hacía grandes. ¿Y cómo vivían esa gente? ¿Verdad? Como reyes, como dioses, actaban, ¿verdad? ¿Pero qué? Ellos tenían que servirle al diablo, ¿verdad? Entonces, aparte Dios le dijo a Abraham, le promete darle su bendición. Si no fuera porque Dios da la bendición, hermano, nadie sería bendecido. Le promete dar su bendición y lo vemos cómo lo bendijo, tanto material como espiritual, porque de él viene la simiente verdadera, la semilla de Dios que es Jesucristo. Le da bendición espiritual y bendición material y engrandece su nombre, lo hace grande, reconocido.
hasta la fecha, ¿verdad? Ese nombre de Abraham siempre será reconocido, siempre será un nombre que nunca se va a apagar ese nombre, va a ser reconocido y en todos los tiempos ahorita. Toda bendición viene de Dios, hermano. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a todos los que te maldijeren, haciendo un daño a Israel. Y esto lo hemos visto, hermano, en la historia, lo poquito que hemos tenido aquí. Vemos cómo Dios, hijo, estaba hablando un hermano de esto, ¿no? Cómo todas las naciones que han hecho bien a Israel, Dios los bendice y los levanta. Pero después esas naciones mismas se vuelven contra Israel y el Señor las tira. Las vuelve otra vez a quitar de su lugar. Y las personas igual. Ahí está este Chávez, ¿no? ¿Qué dijo? Maldijo a Israel desde su corazón, desde su vientre, y le vino una cáncer de panza, ¿verdad? Y todos, no, vieron estaba hablando, no sé, como congreso, no sé qué era, un hombre, y hablando mal contra Israel. ¿No vieron eso? Y ahí hablando, se cayó muerto. Estaba ahí delante de todos, se cayó muerto. En fin, bueno. Y le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está hablando de todos los gentiles. No solamente iba a bendecir a Israel, en la bendición que nos da también es a través de Abraham y luego por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 17 de Génesis, ahí dice muy clarito las promesas de Dios para Abraham. Vamos a leer un pedacito, dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Dice, no está incluyendo a nadie. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, de naciones, dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y ya nos sigue hablando. O sea, aquí ya está muy claro el pacto que el Señor hizo con Abraham y su descendencia. Amén. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ahí vimos lo del pacto, pero pues ahora no se puede. Hizo un pacto con Abraham que en ese pacto estaba confirmando todas las promesas dadas a Abraham y a su simiente, la tierra y todo lo demás. Para eso hizo un pacto y a su descendencia. Y lo hace a través de un pacto de parte de Dios con Abraham. Es un pacto que Dios quiso hacer con Abraham. Realmente, en este caso, Abraham era pasivo. ¿Qué podría hacer? Lo único que le dice, circuncidarás a tus hijos y tú, para que ese sea la señal del pacto. Pero realmente todo lo hizo Dios. Fue un pacto en el cual Dios hizo todo a favor de Abraham. Dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí
y vosotros y tu descendencia será circundado, todo varón circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y este será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice que es un pacto en la carne. Este pacto está hecho con Abraham y con su nación. No es para la iglesia, como decían aquí algunas personas que ya no están, ¿sí? Decían que teníamos que circuncidarnos y todo lo demás. Es un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, pero en un pacto en la carne. Y a la vez se hacía parte de todas las promesas. Aquí lo importante es que cuando hacía este pacto, Dios estaba dando promesas de Dios a Abraham y a su descendencia en la carne, como su nación escogida y apartada del mundo de las demás naciones para Dios. Y no pudieron, ¿verdad? No supieron valorar la gran bendición que Dios les dio. Pero solo por el pacto de Dios permanecen hasta ahorita, hermano. No es por ellos, es por el pacto de Dios. El compromiso del pacto de Dios con Abraham también le prometió cuidar, preservar a su nación sobre las demás naciones que los atacan o que quieren destruirla de su tierra. Ahora, ya saben por qué hay esa guerra continua desde acá. ¿Por qué? ¿Y por qué esas naciones, ¿verdad?, se hacen tanto daño a una nación tan chiquitita? Porque es una guerra espiritual. Porque es una guerra, ahora sí, que los mueve el enemigo, el diablo, para luchar contra Israel. No es una cosa carnal, es una guerra espiritual entre el reino de Dios y el diablo. Sabe que la nación de Israel, ¿verdad?, es una nación que Dios escogió y a ella es a la que la ataca. A ella la ataca, ¿verdad? Mire lo que dice Zacarías 12. Zacarías 12. Y esto es lo que estamos viendo también en cierta forma. Dice del 12:1. Profecía de la palabra de Jehová, de la palabra acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. ¿Ya lo encontraron? En el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día Dios Jehová herirá con pánico a los caballos y con locura al jinete sobre la casa de Judá. Abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y nos sigue hablando. Entonces, fíjate lo que dice, cómo Dios pone a Jerusalén, a Israel, como piedra pesada. Todos los que se la carguen, dice, serán despedazados. Y herirá todas las naciones de la tierra, se juntaron contra ella. Todo esto es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Aunque todavía falta. Pero aquí estamos viendo cómo Dios tiene que defender ¿a quién? A su nación. ¿Y quién está en contra? ¿Quién está en contra? No es solamente el hombre, es el enemigo quien quiere destruir el reino que Dios puso en la tierra, en Israel. Y luego en Joel, si quieren ver, en Joel, aquí está también muy claro en Joel. ¿Cómo paga el Señor a todas esas naciones? Joel 3. Fíjese. El juicio de Jehová contra las naciones. 3.
¿Por qué aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén? O sea, ya está hablando del regreso. Ya sabemos que hay muchos versículos donde habla que los iba a dispersar, pero en ese tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas. ¿A causa de quién? A causa de mi pueblo y de Israel, fíjese cómo dice, a causa de mi pueblo y de mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo, otra vez dice, y dieron los hijos por una ramera y los vendieron. Y nos sigue hablando, pero hará un juicio a causa de mi pueblo. Todo lo que le hagan a Israel, tarde que temprano esas naciones van a recibir un castigo. Dice, y luego a la vueltecita en el 3, a la vuelta dice, en el versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados darán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Pero ahí no es. Dice, porque dice que él juzgará de acuerdo a lo que le hayan hecho a Israel. No está. Pero ya sabemos, todo lo que le hagan a Israel, los juicios que a ellos van a recibir es por cómo trataron a Israel, a Jerusalén, dice. ¿Es el qué? Dice, a ver, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi siervo, habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Esas ya son promesas de Dios, pero no la encontré. Dice, déjalo que da la vueltecita. Bueno, la cosa es que el pueblo es el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tiene que cuidarlo. Y no es porque ellos sean buenos, sean mejores, no. Dios tratará a las naciones y a las personas como hayan hecho con su pueblo Israel. Como hayan hecho bien o bendición. Bendición, por eso tenemos que bendecir a Israel, así como a la iglesia. Entonces pensamos, Él dice que bendecirá a los que le bendicen. O maldecirlos. Todas las naciones que han hecho mal a Israel han sido destruidas y maldecidas y han sido hechas nada. Y a las que le ha hecho bien, pues Dios las ha bendecido, las ha multiplicado. ¿Por qué quiso Dios hacer y tener una nación en la tierra? Ahora ya saben por qué. Todavía no. ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué quiso? ¿Por qué? Porque todas las de Satanás, desde su caída y todo, empezó a hacer sus imperios, sus reinos. Ya no podía reinar en el cielo. Ya no tenía lugar para hacer su reino. Cuando cae aquí, entonces empieza a hacer su reino. Y lo hace a través de las naciones. ¿Sí? A través de levantar imperios o naciones. Entonces, ¿por qué Dios quiso? Bueno, voy a hacer una nación para mostrar mi poder, para que vean quién es el Dios verdadero. Ahí lo dijo primero con Egipto. Con Egipto mostró el Señor quién es el Dios verdadero. Destruyó a todos esos dioses. Y así continuamente. Entonces, ¿por qué quiso Dios hacer y tener una nación en la tierra?
porque todas las demás naciones han sido hechas, han sido levantadas por hombres y por demonios. Y la nación de Israel tiene que ser preservada, tiene que ser cabeza de las naciones, como dice la palabra. Todas las naciones son bendecidas o maldecidas. Dios así lo puso, hermano. Por lo que hayan hecho con Israel, todos son bendecidas y de parte de Dios o maldecidas. Ahora, ¿cómo se fundó México? ¿Quién lo fundó? ¿Cómo se llama? ¿Cómo no? En un lago, pero ¿quién lo fundó? Los indígenas de aquel tiempo, ¿verdad? Y, ¿quién fundó Roma? ¿Quién ha fundado todas esas naciones? ¿Me entiendes? ¿Ves? Los aztecas, ¿verdad? Y pura gente asesina y todo, ¿verdad? Entonces, no podíamos decir que esos hombres eran hijos de Dios, ¿no? No era posible, ¿verdad? Entonces, por eso es que también hay tanta idolatría aquí, porque mire, la verdad es esta, de que el diablo y sus principados y potestades no mueren, ellos no se mueren, se muere la gente, se mueren los príncipes, se muere este y se muere el otro, pero los diablos ahora se van a otro lugar o al mismo lugar, pero levantan, sí, pero se van a otro lugar o se van a la misma ciudad y ahí levantan a través de otro hombre. ¿Qué está haciendo esta señora, verdad? ¿Cómo hizo un culto ahí satánico, verdad? Cuando recibió, pero ¿qué es eso? Entonces, ellos no mueren, hermano, están aquí y se acaba la generación de los hombres aquí. Pero a ellos no les interesa, agarran otro y sale otro y hacen otro y ya, ellos no se mueren, los que se mueren son los hombres. Entonces, por eso Dios quiso hacer una nación, para que a través de esa nación Dios manifestara quién es el Dios verdadero, quién es el Dios de todas las cosas, ¿verdad? Entonces ya termino con esto. Todas estas son bendiciones de Dios terrenales que Dios ha concedido a través de Israel. A través de Israel, hermano, ¿verdad? Viene la bendición material aquí en la tierra. Entonces, pero la iglesia, ahora, si vemos, para acabar pronto esto, si vemos también el pacto de la iglesia, de Dios con la iglesia, ¿verdad? El pacto de Jesucristo, que fue a través de su sangre, hermano. Con Israel fue a través de animalitos, sangre de animal. Pero con Jesucristo fue un pacto de sangre, hermano. Tiene un valor tremendo, ¿verdad? Su pacto que hizo y por su Espíritu Santo, nuestras promesas no son terrenales solamente, son de vida eterna, ya lo sabemos. Todas esas promesas para Israel son aquí terrenales, pero de nosotros son promesas de vida eterna en el cielo, con Dios. Sí, y también la preservación de su iglesia, aunque también tendríamos que ser, ayer dijo Sugelio, ¿verdad? ¿Dónde está la persecución? Contra los cristianos también. Pero nunca Satanás va a poder destruir la obra de Dios. El Señor dijo, ¿verdad? La preservación de su iglesia está dada por Jesucristo, que las puertas del Hades, de la muerte y de Satanás, no prevalecerán contra ella. ¿Quién puede destruir la obra de Dios? Si con Israel no lo pueden hacer, si con la Jerusalén terrenal no lo pueden hacer, ¿podrá el diablo? Miren, nuestra lucha es con Satanás, hermano. ¿Podrá el diablo destruir la nueva Jerusalén? ¿Cómo va a poder destruir la nueva Jerusalén, hermano? Que ya Dios nos concedió. La creó y la hizo para nosotros. Ahí ni siquiera va a poder ni asomarse por ahí. Aquí sí, en Israel está llena de chamucos, ¿verdad? Pero allá ni siquiera podrá asomarse ni tener ningún tipo, nada en el cielo. Ahora, fíjate, pero también
fíjese, así como todas las naciones son levantadas por hombres y por demonios, ¿verdad? Unos más grandes, unos más. Así también, ¿qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa con tanta iglesia que hay? Solamente hay una verdadera iglesia que tiene que ser fundada por Jesucristo. No importa que está aquí, que esté en México, que está allá, debe de tener los mismos principios, los mismos fundamentos, ¿verdad? Porque no es por el hombre, es porque Dios la formó, Jesucristo la creó, y los mismos principios, la misma palabra está cimentada sobre ella, que fue Jesucristo. Esta verdadera iglesia que fue fundada por Jesús, así como hay también cuántas iglesias, aquí viene la tipología, que son fundadas por hombres. ¿Cuántas iglesias son que son fundadas por hombres, no por Cristo? Ahí están los mormones. ¿Cuándo surgieron? Por un hombre, ¿verdad? Y ahí están el tambache de gente. Roma, no voy a decir que fue fundada por Dios, ¿verdad? Por ¿cómo se llama? Constantino, ¿verdad? Levantó la iglesia católica y ahí lo siguen. Mormones, testigos, están siguiendo a los hombres. No son iglesias de Dios, son de ellas. Y cuántas evangélicas también, hermano, porque están levantadas por hombres, no por Cristo. Y tienen hasta nombres de ellos, de los hombres, ¿me entiendes? Nosotros no estamos fundamentados en ninguna persona, ni con ningún pastor, ni con nadie. Es Cristo el que fundó su verdadera iglesia y es donde debemos de estar. Y así usted puede ver todas esas iglesias también, ¿verdad? Y van a desaparecer. Aquí también hay muchas chiquititas, ¿eh? Se levantan y que hacen su iglesita y ¿cómo se dice? Se dividen y acá están haciendo una y acá otra y allá, pero van a permanecer. Lo que no es de Dios, no permanece. Lo que es de Dios tiene que permanecer. Denle gracias a Dios que estamos aquí. ¿Creen que esta es su iglesia? Si no, pues váyanse a buscar otra. ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios porque dependemos del Señor. Padre, te damos gracias porque así como creaste a tu Israel, Señor, en un tiempo y en un momento para mostrar, Señor, a los hombres quién es el Dios verdadero, quién es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios de Israel, Señor, donde haces tus maravillas, Señor, donde obras, Señor, misterios, Señor, donde obras milagros. Así también, Señor, en tu iglesia, Padre mío, que has creado para ti y por ti, Señor, para que en ti, Señor, podamos, Señor, tener todas las promesas que nos has dado, todas y cada una de ellas. Te damos gracias, gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque tú nos provees, porque tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Tú no nos abandonas, porque hay un pacto de por medio. Un pacto que tú hiciste, Señor, por nosotros y para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.